Continuamos con sanidad interior y estamos viendo aquel texto de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, donde el Padre ya le advertía a ese pueblo de Israel que no tuvieran contacto con ninguna fuente que contaminara del mal, como el espiritismo, la brujería, la adivinación. Y vimos cómo esas personas que han tenido contacto con esas fuentes a veces tratan de leer la palabra, tratan de orar y les es muy difícil concentrarse en lo que están haciendo. Sienten pereza de ir a la iglesia, sienten pereza en la oración y muchas veces van dudando también del amor de Dios o piensan que Dios es mentiroso porque no se cumplen las promesas de Él en las vidas. Mientras el contacto que hicimos con el reino de Satanás no sea roto, esa relación que se ha establecido con el mundo sobrenatural será como una conversación telefónica con las líneas cruzadas. Imagínate que como que 4 personas tratan de hablar a la vez y nadie entiende nada. Y cuando la persona renuncia al contacto que tuvo con el ocultismo y cierra la puerta que se abrió en su vida para comunicarse con Satanás, el contacto con el reino de Satanás queda roto y es necesario entonces que nosotros sepamos cuáles son esas fuentes de contacto. Ya que hay personas que dicen, si yo fui a un lugar de estos, pero yo realmente no creía en eso, solamente acompañé a una amiga, pero la palabra nos dice que Satanás es como un ladrón y ningún ladrón espera entrar en la casa hasta que el dueño se dé cuenta de que él es un ladrón. Un ladrón nunca llama a la puerta y dice, yo soy un ladrón, permítame por favor entrar, quiero robarle. Un ladrón así seguramente se moriría de hambre. Y es que el ladrón entra cuando el dueño piensa que la puerta o la ventana está bien cerrada y cuando él menos lo espera, entra. Y así pasa con Satanás. Él no espera que le invitemos para ponerse en contacto con nosotros. Él llega cuando menos lo esperamos y menos creemos en él. Yo quiero contarte hoy una historia de una muchacha llamada Ángela. Ángela creía en Dios durante muchos años. Su esposo era coordinador de una comunidad y dice que durante mucho tiempo luchó contra dudas acerca de su salvación. Ella decía, ¿será que yo soy salva? De repente no soy salva. Ella dudaba que Dios la amara y muchas veces también ayunaba y oraba por sus dudas, pero dice que no había ninguna mejoría en ella a pesar de la oración, a pesar del ayuno. Y dice que en una reunión de la renovación carismática, un predicador habló en cuanto a la necesidad no solamente de arrepentirse de cada contacto con toda clase de espiritismo, sino que también de renunciar a cada contacto que uno haya tenido y cerrar la puerta que fue abierta al enemigo en la vida de las personas. Dice que ese predicador le decía, mire usted, no solamente es necesario que se arrepienta, pero no sí nada más en general, sino de cada contacto con toda clase de espiritismo, sino que además de ello debe renunciar a cada contacto que haya tenido y después de eso tiene que cerrar la puerta que fue abierta a Satanás en la vida de una persona. Eso debe cerrar. Tenemos que cerrar las puertas y vamos a ir aprendiendo cómo es que tenemos que ir cerrando las puertas. Te recuerdas que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu, pero que cada área de ellos se subdivide y hemos visto en predicaciones anteriores cuáles son las partes del cuerpo.
cuáles son las partes del alma y cuáles son las partes del espíritu que pueden estar abiertas. Y entonces, debido a los tramos de la infancia o algún contacto con el mal, y luego dice que ahí en ese retiro, después hubo un retiro en donde se sanaba interiormente y había liberación, y dice que hubo una dinámica de grupo, y dice que Ángela les comentó sus inquietudes a la terapeuta que le está contando esta historia, y estando en el tercer año de la escuela secundaria, dice que tuvo temor de perder un examen, y una amiga le aconsejó que fuera al cementerio, y ahí donde habían enterrado el día anterior a un hombre muy malvado, ahí ella hizo una oración del Padre Nuestro al revés. Dice que la amiga le dijo, fíjate que para ganar ese examen vamos a ir al cementerio y vamos a buscar donde hayan enterrado a alguien el día anterior. Y dice que por casualidad ese día anterior enterraron a un hombre muy malvado. Y dice que ahí tenía que agarrar una vela que había quedado de las que le habían puesto a ese hombre. Tenía que encenderla y tenía que arrodillarse al lado de la tumba, y así, de esa forma, ella tenía que rezar el Padre Nuestro, pero al revés. Y ella le garantizó que si hacía eso, ella pasaba el examen. Y dice que Ángela hizo todo como se lo habían dicho al pie de la letra. Y el día de hoy, hermano, pensando cuál es la situación de Ángela, cómo es necesario que nosotros tenemos que arrepentirnos de cada escena, de cualquier contacto que hayamos tenido, y además de eso tenemos que renunciar a cualquier contacto de cada escena que viene a nuestra mente. Le vamos a pedir al Padre que a través del Espíritu Santo nos traiga a la memoria todos esos antecedentes, aunque nosotros no lo hayamos hecho voluntariamente, y vamos a ir aprendiendo a cómo cerrar las puertas al enemigo para que nosotros podamos tener una buena comunicación con ese Padre maravilloso. Yo te invito hoy a que ingreses al corazón de María Santísima, y hoy le vamos a decir a ese Padre bueno, a Jesús y al Espíritu Santo, que los necesitamos. Yo te invito, hermano, entonces, a que a través del Espíritu Santo tú sigas haciendo tu lista de todos esos contactos, y pídele al Padre que te provoque arrepentimiento y renunciar y cerrar las puertas a esa fuente de contacto. Y hoy le digamos al Señor que lo necesitamos para continuar adelante. Ahí, hermano, entonces ingresemos al corazón de María Santísima, consagremos nuestra vida a ella, porque ella es la mamá de la simiente que le aplastará la cabeza a la serpiente. Te necesito, te necesito en mi necesidad, te necesito, te necesito para estar aquí. Yo te necesito. Manda tu fuerza y tu poder, tu abrazo y tu amor, tu gracia y tu perdón. Llena mi vida. Que esa sea tu oración para el día de hoy, que tú necesites la presencia del Espíritu Santo. Díselo con tus propias palabras. Dile al Padre en el nombre de Jesús que envíe esa promesa de lo alto
ya que, hermanos, sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder tener ese arrepentimiento y la palabra de Dios no va a ser un rema en nuestro corazón, no nos va a hablar. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestro inconsciente y ahí escudriñe esas fronteras del alma y el espíritu y nos traiga todo ese dolor y se lo podamos entregar a Jesús. Todo ese pecado necesitamos llevárselo a Jesús. Hoy entonces, hermano, en el corazón de María Santísima, yo te invito a que sigas meditando la Escritura. Medita esta escena de esta muchacha llamada Ángela, que fue contaminada al reino de las tinieblas. Cuando fue niña, ya en el 3er grado, cuando fue a ese cementerio a prender esa candela, se arrodilló al lado de la tumba y rezar el Padre Nuestro al revés para que pasara el examen. ¿Y cuántos de las personas que están en comunidades lo han hecho y por eso tienen temor de Dios, no pueden leer la palabra, no la entienden, no quieren ir a la iglesia, tienen interrupciones en esos momentos para concentrarse con Dios? Y ahí, hermano, en el corazón de María, yo te invito entonces a que te consagres para preparar el camino a Jesús.